Entonces el tema es medición e incertidumbre. Les decía que existen diversos eh, instrumentos que nos permiten medir. Como vemos acá, un pie de rey o también llamado vernier que mide la longitud, un cronómetro que mide el tiempo, ¿no? Y hay equipos digitales, ¿no?, que permiten hacer la medición. El equipo mecánico, que es este, ¿no? Este lo consideramos mecánico, equipo mecánico porque nosotros lo manipulamos y a veces la medición es incorrecta, ¿no? O quizás medimos mal. Y los equipos, siempre estos equipos mecánicos tienen dos errores. Tienen errores de medición y los equipos digitales son más precisos, pero también debido a su sensibilidad pueden sufrir también pequeños errores. Quizás ustedes en la práctica de química han utilizado la balanza electrónica. Esa balanza electrónica hay que calibrarla, ¿no? Si usted no la calibra, la medición de la masa sale incorrecta, ¿no? Entonces, también los equipos digitales sufren eh, o se presentan errores, a veces por la temperatura, ¿no? Pues a veces los equipos deben estar a una determinada temperatura, si no también comienzan a fallar. Entonces el tema de hoy día tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que es mediciones, ¿no? Entonces aquí vemos lo que es magnitud, ¿no? Magnitud dice que es todo atributo susceptible de ser medido. Todo atributo susceptible de ser medido. Por ejemplo, la longitud, la masa, la presión, la potencia, etcétera, ¿no? Puede ser medido. Si se está interesado en medir la longitud de una varilla, esa longitud específica será la medición, ¿no? Para establecer el valor de esa magnitud se debe usar instrumentos de medición y un método de medición. Eh, entonces nos dice que la magnitud es todo atributo o todo aquello que se puede medir. Podemos medir la longitud, ¿no?, la masa, la presión, la potencia, la velocidad y una serie de magnitudes que existen, ¿no? Y para ello usamos ciertos instrumentos. A veces las medidas son exageradas, se puede decir, ¿no? Y es ahí donde se utilizan algunos prefijos, ¿no? Algunos prefijos. Por ejemplo, si una medición me sale 5 millones, por ejemplo. Entonces, como ves acá hay 6 ceros. Hay 6 ceros. Yo puedo escribir esto como, según veo acá, 10 a la 6. Puedo escribir como 5 por 10 a la 6. O 5m. Este m, ¿no?, me representa según la tabla de prefijos en el sistema internacional, ¿no?, significa mega, ¿no?
Entonces, la cantidad que estaba extensa, ¿no? Lo puedo expresar utilizando algunos prefijos, ¿no? Y su abreviatura de la siguiente manera. Tenemos, por ejemplo, hexa, peta, tera, giga, mega, kilo, hecto, deca, deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, ato. Diversos prefijos y cada uno tiene cierto valor, ¿no? Y su abreviatura es lo que ves acá, ¿no? Entonces, si ves como medida 5N, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta N, ¿no? Yo sé que es una medida de nano, puede ser 5, que expresa en valor numérico, por 10 a la menos 9. Entonces, para eso sirven los prefijos, ¿no? Tenemos otras unidades, por ejemplo, de longitud, como el radio del protón, del átomo, el radio de un virus, el radio de una ameba gigante, ¿no? Diferentes valores de longitud para diferentes longitudes, ¿no? También tenemos la masa del electrón, del protón, de un aminoácido, de la masa de la hemoglobina, del virus de la gripe, por ejemplo, cuánto es su masa, de una ameba, de una gota de lluvia, de una hormiga, de un ser humano, de un cohete espacial y así una serie de objetos. Y también podemos medir el tiempo, ¿no? Esta es la longitud, masa y tiempo. En el sistema internacional, la longitud se mide en metros, la masa en kilogramos y el tiempo en segundos. Estos valores ya son valores constantes, valores estándares para estos objetos, ¿no? Error de medición, ¿no? Entonces, te mencionaba que cuando tú haces una medición con equipo mecánico, a veces tu visión, ¿no? La visión no es tan perfecta, ¿no? Y nos falla, ¿no? Entonces, tú puedes expresar un error como un valor promedio, ¿no? Más un pequeño intervalo, ¿no? Un incremento, ya sea positivo o negativo, ¿no? Este triangulito significa delta, ¿no? O también significa incertidumbre, o en términos comunes significa el error. ETX con una barrita arriba significa promedio, ¿no? Tú cuando vas a hacer la medición, o vas a medir en tu práctica de laboratorio, quizás tienes que hacer un promedio de 10 medidas, o no sé, dependiendo el cuadro que te den, ¿no? Entonces, ¿cómo calculas el promedio? ¿No? Simplemente sumándolo todo y dividiéndolo entre la cantidad de datos. La cantidad de datos que existe, ¿no? Y el error lo vamos a ver más adelante, cómo lo calculamos, ¿no? Entonces, la medida, una forma de expresar la medida de un cuerpo sería el promedio más menos el error. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una figura que nos muestra que puede darse, bueno, si este es el blanco, aquí hace una analogía, ¿no? Si tú das en el blanco, significa que tienes buena exactitud y buena precisión. Si tu medida es un poco alejado del blanco,
¿no? Es buena precisión, pero mala exactitud, ¿no? Pero si tus medidas están dispersas alrededor del blanco, es mala exactitud y mala precisión, ¿ya? Esta es una analogía que hace con las mediciones. Bien. Por ejemplo, la gravedad se considera en quizás el valor que te dieron a ti cuando estudiaste ciencia, tecnología y ambiente, te dieron un valor de la gravedad de 10, ¿no? De 10 metros por segundo al cuadrado. Pero en realidad no es 10, ¿no? En realidad es un valor de 9,78 multiplicado por una serie de parámetros, ¿no? Dependiendo del lugar donde se encuentra el cuerpo, ¿no? Al final, el valor aproximado que se utiliza es 9,81. En el sistema internacional, metro por segundo al cuadrado. Aquí tenemos un gráfico. Este gráfico nos muestra que la gravedad varía dependiendo de la ubicación, de la rotación de nuestro planeta, ¿ya? Te mencionaba que cuando tú utilizas un instrumento, a veces podemos, el mismo instrumento no nos permite calcular un valor exacto, ¿no? Como vemos acá, esta regla, ¿no? Está en centímetros, vamos a suponer que está en centímetros, ¿no? Aquí no nos permite ver qué valor es acá, ¿no? O sea, en qué valor, este es el cuerpo. Y no podemos saber qué valor es. Podemos decir que es quizás 3,4, ¿no? Pues esta nota en el medio sería acá, ¿no? 3,5 sería. Podemos aproximar 3,4. No es tan preciso. Va a depender también del equipo, ¿no? O del instrumento de medición. En este caso, aquí es una regla ya en centímetros, la común. Podemos decir que esto, si contamos, sería 1, 2, 3, 4. Podemos decir que es 3,4 o está entre 3,3, no, está entre esta línea y esta línea. Entre 3,3 y 3,4. Ahí ya nos puede salir un valor más aproximado, ¿no? ¿No? Y hay otros instrumentos ya que me dan valores un poco mejor, ¿no? Y hay diferentes tipos de errores, ¿no? Errores de interacción. También tenemos acá errores sistemáticos, errores estadísticos, errores espurios, ¿no? Según su precisión, error absoluto, error relativo, el error relativo porcentual, error de redondeo, ¿no? Error de truncamiento, bueno, que lo vamos a ver ahorita con un ejemplo. Y las cifras significativas se refieren a con cuántos decimales se quiere trabajar. A veces se trabaja con 2 decimales, con 3, ¿no? Va a depender de cuando más decimales tú trabajas, tu valor va a ser un poco más preciso, ¿no? Más preciso. Cuando menos decimales trabajes, quizás no te salga tan preciso. Puedes trabajar como mínimo con 3 decimales, ¿no? A eso se refieren las cifras significativas. Notación científica, ¿no? Ya te mencioné, ¿no? Que lo puedes expresar un número en función de 10. Esta es la fórmula del promedio. Esta es la fórmula de la desviación, ¿no? Desviación de una medición. También aquí vemos la discrepancia, pero lo vamos a ver esto con un ejemplo, ¿no? Un ejemplo para que
para que te quede claro lo que vas a hacer quizás en tu práctica de laboratorio. Vamos a abrir este archivo. Y vamos a aplicar la parte fundamental que tú vas a hacer en tu, en tu práctica de laboratorio, porque tengas en cuenta qué es lo que se va a pedir, ¿no? Seguramente. La práctica tiene que ver con mediciones. Vamos a suponer nosotros que queremos medir eh, queremos medir la longitud de este cuerpo, ¿no? Queremos medir la longitud de ese cuerpo. Entonces vamos a utilizar tres instrumentos, ¿ya? La wincha, una regla milimetrada y 1 metro de hule. Voy a poner acá. Entonces vamos a ver que el instrumento, el primer instrumento ha sido la wincha. Entonces nosotros vamos a medir la longitud. Aquí vamos a poner X. X swing. Y vamos a tomar 10 medidas. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está, 10 medidas. Entonces tú con la wincha, ¿no? Supuestamente, o cada integrante, ¿no? Cuando vayan a hacer práctica, hacen su medición. Vamos a suponer que midieron 50 centímetros, 1,49, 48, 47, ¿no? 50, 50, 49, 49, 50, 48, ¿no? Esas son las medidas que ustedes tomaron en centímetros, ¿no? Esta medida está en centímetros. Está. Muy bien, han medido estas medidas, ¿no? Dependiendo cómo es su visión de ustedes. Quizás con decimales también lo pueden hacer. No necesariamente números enteros. Una vez que han medido esto, sacan su promedio, ¿no? Promedio. Promedio lo vamos a llamar X. X. Es el promedio. Aquí voy a poner promedio, ¿no?
Eh, ya. Entonces vamos a hallar el promedio. Como son 10 medidas, ustedes van a sumar las 10 medidas y lo van a dividir entre 10, ¿no? Y como estoy trabajando con el Excel, ustedes también lo tienen en la computadora, ¿no? Ya tiene una función promedio. Acá dice promedio. Y selecciono todo. Y me sale 49, pues, ¿no? Ahora, si yo no quiero utilizar el Excel, quiero utilizar mi calculadora, quizás, ¿no? Vamos a utilizar y vamos a comprobar, ¿no? Sumo 50 más 49 más 48 más 47 más 50 más 50 más 49 más 49 más 50 más 48. Si no me he equivocado, me debe salir, ¿no? Entre 10. Son 10 medidas, ¿no? Y ahí está el promedio, ¿no? Entonces, ahí tienes dos formas de cómo calcular el promedio. Muy bien. Ahora podemos, una vez que has calculado ese promedio, acá ves las fórmulas, ¿no? Un resumen de fórmulas. El error, dice. El error es el X, o sea, el promedio, menos el valor medido o aproximado. O sea, en castellano, el error viene a ser el promedio menos lo que tú has medido. Ahí está. La resta. Entonces, aquí vamos a ponerle el error. ¿Ah? Entonces, yo voy a restar este promedio, ¿no? 49 menos cada medida. ¿Ah? Sigo. El promedio menos cada medida. ¿Ah? El promedio menos la medida. Y lo arrastro quizás. Ustedes, como estoy trabajando acá en Excel, quizás me sale automáticamente. No me sale. Entonces voy a hacer uno por uno. Voy a restar uno por uno. Esto menos esto. Ahí estoy restando. 49 menos 49. 49 menos 49. Menos 50. Está, ¿no? Ya encontré el error ya. Está. Después tienes otro error que se llama error absoluto, ¿no?
Error absoluto. El error absoluto, ¿no? Dice que es entre dos barras. Cuando tú lo ves entre dos barras, significa valor absoluto. No sé si recuerdas en matemática, quizás, cuando me daban el número -5, ¿no? Que quizás a usted le han dado con variable, ¿no? Y le decían valor absoluto de -5. Como -5 es menor que 0, según la propiedad dice que esto sale con -5. Menos por menos más da 5. En otras palabras, el valor absoluto te hace positivo, ¿no? El número. Entonces aquí vamos a sacar valor absoluto de esa cantidad. Y debe darme positivo, ¿no? Los que son positivos, bueno, va a salir positivo, ¿no? Ya. Eso se le llama error absoluto. Estamos en esta forma. Error relativo, ¿no? Dice que es el absoluto entre el promedio. Entonces, es el absoluto. Vamos a dividir, ¿no? Error relativo. Es el absoluto dividido entre el promedio, ¿no? Esto entre esto. Estamos dividiendo entre el promedio. Lo puedes hacer con la calculadora también, ¿no? Pero te recomiendo que hagas así mejor para que te salga más rápido, ¿no? Cuando hagas tu laboratorio, ¿no? Entonces, en el laboratorio quizás te van a dar diferentes cuerpos, te van a pedir que midas la longitud, la masa, ¿no? Aquí estamos midiendo la longitud, ¿no? Pero puede cambiar la unidad, la magnitud, ¿no? Puede ser masa, puede ser tiempo también. Ahí está. Ahí se llama el error relativo. ¿Está? Lo podemos dejar ahí. Ya vamos acá, ¿no? En esta forma. Error relativo. Tenemos también un dice error relativo porcentual, que es el relativo multiplicado por 100. Entonces, error porcentual es el valor que hemos obtenido multiplicado por 100. Ya, entonces, a cada valor relativo lo estoy multiplicando por 100.
Listo. ¿No? Podemos expresar en dos decimales. Queremos. Ya. No, y estos son todos los errores que te pueden pedir, ¿no? Que tú vas a hallar en tu laboratorio. Aquí tenemos las fórmulas. Entonces, la medición, ¿no? La medición la puedes expresar como el promedio, en este caso, es 49 más menos el valor absoluto, más menos 1. Esto quiere decir que la medida, tu primera medida, o puede ser 50 o puede ser 49, ¿no? Entonces, entre ese rango está la medida que puedes, tu primera medida. Ya si es tu segunda medida, igual, ¿no? Segunda medida va a estar entre 49 más menos, en este caso 0, ¿no? Que es más preciso, ¿no? Porque no hay error. Acá en tu en tu tercera medida, igual 49 más menos 1. ¿No? Estoy bien, estamos mirando esto. ¿Está? Esto es 49 más menos 2. 49 más menos 1. Aquí más menos 1, 0, 0, 1, 1. Ahí está. Entonces, de esa forma tú puedes expresar eh, la medida. La medida de esa medición que es hecha. Entonces está entre 49, está entre 50 y está entre 49. ¿No? 49 más 1, 50 y 48. Perdón. Entre, entre 50 y está entre 48, ¿no? Porque si le sumas 1 a 49, 50, y si le restas 1, 48. Entonces, de esa manera se puede calcular los errores de medición, ¿ya? Y así, no solamente vas a utilizar una wincha, puedes utilizar una regla, ¿no? Para medir unidades estamos midiendo aquí, por ejemplo, unidades de longitud, ¿no? Unidades de longitud. Bueno, acá ya sabemos lo que es medir. Medir es comparar, ¿no? Comparar dos cantidades. Puedo medir, en este caso, la masa
vemos en la figura, la longitud, el tiempo, utilizando un instrumento. Con respecto a las magnitudes físicas, ¿no? Ya vimos lo que es medir. Los tipos de magnitudes físicas tenemos las fundamentales y las derivadas. Aquí llamamos fundamentales, por ejemplo, a la longitud, a la masa, al tiempo, entre otras, como la temperatura. Es una magnitud fundamental. Ya sabemos que la magnitud es todo aquello que se puede medir. Y las derivadas, ¿no? No estamos hablando de cálculo, ¿no? Simplemente estamos hablando de magnitudes. Las derivadas son aquellas magnitudes que es, utilizando las fundamentales se puede hallar. Por ejemplo, la velocidad es distancia entre tiempo, ¿no? Pues aquí estoy utilizando la distancia, que es la longitud, y la magnitud de tiempo. Estoy utilizando dos fundamentales, dos magnitudes fundamentales. Los sistemas de medición, ¿no? Son aquellos que me permiten utilizar ciertas unidades, ¿no? Tenemos el SI, que es el sistema internacional, cuando la masa se mide en kilogramos, el tiempo en segundos, la longitud en metros, a eso se llama el sistema internacional. El sistema CGS se refiere a centímetros, gramos, segundos. La longitud, por ejemplo, se mide en centímetros, la masa en gramos y el tiempo en segundos. Lo que cambia acá es la masa, ¿no? Que se mide en centímetros. Y otro sistema inglés, ¿no? Donde se utilizan los pies, ¿no? La masa en sloop, ¿no? Otras unidades de medidas. Les he dicho que deben tener una tabla de conversiones para que, sobre todo cuando den sus exámenes, puedan saber sus equivalencias, ¿no? Sus equivalencias. Bueno, esta no vaya, ya si quieren hacerlo estas tareas, lo pueden hacer, ¿no? No se presenten, ¿no? Simplemente es una información. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, las magnitudes, ¿no? Fundamentales, masa, longitud, tiempo. Derivadas, es una combinación de las magnitudes de las magnitudes fundamentales, ¿no? Tenemos área, velocidad, aceleración, fuerza, trabajo, potencia, entre otras, ¿no? Entre otras. Acá tenemos las magnitudes fundamentales, ¿no? Las principales, masa, longitud, tiempo. Tenemos la intensidad de corriente, la temperatura, la intensidad luminosa, la cantidad de sustancia. Sistemas de unidades, el sistema internacional o el SI, el sistema CGesimal, CGS y el sistema inglés. Sistema internacional se utiliza como sistema universal de unidades. Sistema CGS se utiliza para medidas más pequeñas, pero su uso ha sido disminuyendo con la institución del sistema internacional. El sistema inglés se utiliza en los países reunentes a aceptar un sistema universal, ¿no? Cada país tiene su sistema de medidas, ¿no? Sistema de medición. Aquí tenemos un cuadro que lo puedas llenar. Bueno, la simbología, el análisis dimensional se refiere a la simbología de cada magnitud. Por ejemplo, la longitud expresado en L, la masa se simboliza como M,
el tiempo como t, ¿no? Por ejemplo, si a mí me piden las dimensiones de la velocidad, ¿no? Las dimensiones de la velocidad, sabemos que la velocidad es distancia entre tiempo. Distancia L, tiempo T, ¿no? Hay que saber despejar también, ¿no? Despejar la... despejemos a hacer un problema básico. Por ejemplo, si a mí me piden hallar la magnitud de Z, ¿cuál es la magnitud de Z, no? Entonces, sabiendo que X es velocidad y Y es longitud. Ya. Mira, problema bastante básico, ¿no? Me piden calcular las dimensiones de... ¿Qué dimensión tendrá Z? Primero tengo que saber despejarme, ¿no? Z va a ser igual a X, ¿no? Esto pasa a dividir X sobre Y. Me piden las dimensiones de Z, lo pongo entre un corchete. X nos dice que es velocidad, pero ya sabemos que la velocidad es L sobre T, ¿no? L sobre T. Entre Y me dice que es longitud, o sea, L. Aplico extremos y medios. Sería L. Y acá sería T por L. Aquí elimino L. Y me queda que las dimensiones de Z es igual a 1 sobre T. ¿Ya? Entonces, de esa manera se puede hallar las dimensiones de una magnitud, ¿no? Sabiendo las dimensiones anteriores, ¿no? ¿Ya? Aquí te dan algunas para hallar sus dimensiones. La aceleración, velocidad sobre tiempo, ¿no? Acá serían sus dimensiones L t cuadrado, ¿no? La aceleración es metro por segundo al cuadrado. Bueno, aquí también te enseñan a dividir extremos y medios, ¿no? Bueno, ya sabemos que esto ya tú lo dominas bien. ¿Qué más tenemos? Los prefijos, ¿no? Lo había mencionado anteriormente, también acá están. El nombre, el símbolo y el valor, ¿no? Aquí te mencionaba, por ejemplo, este número, ¿no? Mira, 321 millones de metros. ¿Cómo yo eh, lo puedo sustituir utilizando los prefijos, ¿no? 321 permanece ahí. Como hay 6 ceros, sería 10 a la 6. Este M no cambia, se mantiene ahí. Pero yo sé que 10 a la 6 es mega. Sería 321 megámetros. Entonces, de esa manera, el 10 a la 6, ¿no? Le ha reemplazado por su equivalencia, ¿no? Entonces, aquí vemos que 10 a la 6 equivale a mega.
¿no? El prefijo mega. De esa manera se puede utilizar, igual, ¿no? Puedes convertir un decimal, ¿no? 0.00017 gramos, y lo expresas en notación científica, ¿no? La parte entera. En este caso le puedes agregar un 0 por 10 a la 6. 2, 4, 6. Ahora, este 10 a la 6, si ves en tu tabla, equivale a micro, ¿no? Microgramo. Está. O sea, 0.0017 gramos lo puedes expresar como 170 microgramos. Notación científica, ¿no? Cuando al número lo expresas en función de 10. En función de 10. Entonces, por ejemplo, acá tengo 48.924, ¿no? Entonces tú puedes ponerle una coma acá, después del 4, ¿no? Y sería 2, 4 dígitos, ¿no? Entonces sería 4.8924 por 10 a la 4, ¿no? Eso significa notación científica. ¿Qué más tenemos por acá en esta? Bueno, ya te dije que el error lo puedes expresar como el promedio más el error, que puede ser más, menos, ¿no? Más, menos. El error también se llama incertidumbre o incerteza de medición. Tipo de errores. Errores sistemáticos se deben al error humano, dice. Errores circunstanciales se debe al error provocado por un agente externo, ¿no? Sobre todo en los laboratorios, uno de los agentes externos es el medio en que se encuentra, ¿no? A veces el cambio de temperatura, ¿no? También el polvo a veces, ¿no? Malogran a veces los equipos, ¿no? Sobre todo, la mayor cantidad de equipos dependen a veces de un sistema que se encuentre a temperatura ambiente, ¿no? O sea, se tiene que controlar esa temperatura. Bueno, aquí vemos una fórmula del promedio, ¿no? La cantidad de datos entre el número de datos. Aquí vemos 5 datos, se divide entre 5. Tipo de errores sistemáticos, lo que nosotros hemos hecho: error absoluto, el error relativo, error porcentual, ¿no? Aquí están para que coloque su concepto, sus fórmulas, que también le hemos visto, ¿no? De una forma más simple. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? El error absoluto era la diferencia de la medida entre el promedio, ¿no? Como ves, aquí cada medida se va restando del promedio. Como es, también puede ser al contrario, el promedio. Nosotros hemos hecho el promedio menos la medida. Lo mismo, ¿no? Porque al final eh, esto lo vas a sacar valor absoluto, ¿no? Va a salir positivo. Entonces eso se llama el error absoluto. El relativo es el absoluto dividido entre el promedio, ¿no? 0.4 entre 10.2 nos salió la cantidad, según este ejemplo. Y el porcentual al relativo lo multiplico por 100. Te sale en porcentaje. La conversión, ¿no? La conversión de unidades, ¿no? La equivalencia, ¿no? Por eso te he dicho que debes tener una tabla de conversiones, ¿no? ¿Cuánto equivale un kilogramo? No sabemos que equivale a 1000 gramos. Una libra, una tonelada, una onza, con respecto a la masa. Con respecto al tiempo, en un año, un día, una hora, un minuto.
a la longitud, un kilómetro, una pulgada, un pie, un metro, una milla, una yarda, entre otras, ¿no? Entonces, en una tabla de conversiones te vienen todas las conversiones que pueden existir, ¿no? Entonces, hay que tener una tabla de conversiones. Por ejemplo, acá vemos, me piden convertir 35 FT, es en sistema inglés, viene de esta palabrita, ¿no? Si tú lo revisas, significa pie, ¿no? O sea, 35 pies te están diciendo aquí. O sea, 35 pies que lo conviertas a centímetros, ¿no? Bueno, lo puedo hacer por una regla de 3 simple, pero lo conveniente sería hacer lo siguiente, ¿no? 35 pies. La unidad que quieres eliminar lo pones abajo. La unidad que quieres obtener en la parte superior. Acá dice, un pie equivale a 30.48 centímetros. ¿Quién me lo dice eso? Mi tabla de conversión, ¿no? Es tabla de conversión. Entonces anulas los pies, multiplicas 35 por 38.48 y me da una unidad de 1066.8 centímetros. De esa manera lo puedes convertir igual acá, ¿no? 80 kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces tú dices aquí, una hora equivale a 1000 metros. Y un kilómetro equivale a 1000 metros y una hora equivale a 3600 segundos, ¿no? Anulas kilómetro, hora, te queda metro por segundo. Lo que viene después es eliminar, ¿no? 2 ceros, después sacar mitad, ¿no? Cuarto, lo que tú quieras, al final va a salir 22.2 metros sobre segundo. Y así no necesariamente no puedes ir convirtiendo. Acá, por ejemplo, te piden que lo conviertas a libra fuerza sobre segundo al cuadrado, ¿no? Entonces ya un sistema inglés, ¿no? Entonces acá dices 100 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Un kilogramo equivale a 1000 gramos. Una libra equivale a 454 gramos. Un metro a 100 centímetros. Un pie a 30.48 centímetros. Y vienes eliminando las unidades. Vienes eliminando los gramos, los centímetros, los metros, los kilogramos, que al final te va a quedar libra, pie, segundo al cuadrado. Okay, por acá hay unos ejemplos para que puedas, si deseas, practicar.